El diagnóstico como terapéutico es cada día más frecuente en la práctica médica. A pesar de que el uso de las radiaciones ionizantes debe ser, ¿no? La última opción, ¿no? Médica, ¿no? La última opción médica. Entonces ustedes tienen que ver otras técnicas, ¿no? No ionizantes. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, una mamografía no puede ser reemplazado por ninguna otra técnica alternativa, ¿no? Por la precocidad que tiene en este caso el uso de las radiaciones ionizantes, ¿no? Es por eso que al final vamos a terminar, ¿no? Utilizando esas radiaciones ionizantes. Igual también para detectar de repente metástasis, ¿no? Entonces no hay otra mejor que la medicina nuclear, pero esa medicina nuclear utiliza pues radioisótopos que son radiaciones ionizantes. ¿Ya? Entonces esos detalles hacen que esa práctica médica, ¿no? sea pues justificada. ¿Qué significa que sea justificada? Significa que el riesgo y beneficio, este binomio, ¿no? En este binomio entonces el beneficio sea mayor que el riesgo. O en otras palabras también se le conoce como costo-beneficio, ¿no? Entonces el beneficio tiene que ser mayor, ¿no? que el costo. Ahora, ¿qué pasaría si el beneficio es igual al riesgo? ¿No? Entonces lo que se hace es que la persona tiene que dar un consentimiento, ¿no? Un consentimiento. Pero no debe aplicarse si el costo o riesgo es mayor que el beneficio. No debe aplicarse. Entonces, cuando a veces el riesgo y el beneficio son iguales, pues a veces son situaciones muy especiales que a veces terminan hasta en problemas éticos, ¿no? En este caso bioéticos, ¿no? Sí. No, entonces, imagínate, ¿no? El caso, por ejemplo, una persona embarazada con cáncer de mama, por ejemplo, ¿no? Estoy estudiando, yo voy a terminar adversas, ¿no? Por no decir otro tipo. Sí, hay casos y casos. Ok, entonces es por eso que nosotros debemos saber de dónde se produce o cómo se produce esa radiación que vamos a utilizar, que son radiaciones pues, ionizantes. Por un lado, ya hemos visto lo que son las radiaciones electromagnéticas, que tiene una región ionizante que es los rayos X y también los rayos gamma. Aparte de eso, también hay radiación de partículas, por ejemplo, alfa, beta positivo, beta negativo. Necesitamos saber cómo es que se produce, ¿ya? Cómo es que se produce, cómo se puede cuantificar, ¿no? Y cuáles son las interacciones que hacen con la materia para poder, digamos, optimizar si es que quiero aplicar para un diagnóstico o quiero aplicar para terapia, cosas que son bastante diferentes, ¿no? O sea, el diagnóstico, lo mínimo debe absorberse, ¿no? Pero en el caso de una terapia, más bien ese tumor debe absorber la máxima dosis que se puede dar. Pero esto, teniendo en cuenta, pues, lo mínimo en órganos o tejidos sanos, ¿no? Tejidos sanos. Entonces hay una
bueno, eso se conoce como el principio ALARA, que es optimización, ¿no? Ok, esta es la estructura entonces, ¿no? Atómica que vamos a ver. El átomo es la entidad fundamental de un elemento, ¿no? Hay 92 elementos naturales, no hay más. Estamos hablando entonces desde el hidrógeno hasta el uranio, ¿no? Uranio. Ese uranio, ¿no? Z92, ¿no? Es el último de los elementos naturales. Pero en una tabla periódica pueden verse muchos otros elementos. Esos elementos han sido producidos artificialmente. ¿No? Entonces se han producido mediante reacciones nucleares, por ejemplo, ¿no? Reacciones nucleares, ya sean en reactores nucleares o en aceleradores, ¿no? Se sabe que ese átomo está constituido por un núcleo y los electrones. En el núcleo, ¿qué tenemos? Protones y neutrones. Y estos se conocen como nucleones. Núcleo. O sea, un protón es un núcleo, un neutrón también es un núcleo. ¿Por qué? Porque se encuentra ¿dónde? En el núcleo. Los electrones se encuentran en la parte externa orbitando. El radio del átomo es del orden de 10 a la menos 10 metros. El radio del átomo es del orden de 10 a la menos 10, mientras que el radio nuclear, esto es del orden de 10 a la menos 15 metros. ¿No? Entonces hay que tener en cuenta ahí y saber distinguir cuál es mayor, cuál es menor. ¿No? ¿Cuál es mayor ahí? ¿Cuál radio es mayor? El radio atómico, el radio de la. ¿Cuántas veces mayor? 5 veces más. Sí, el radio atómico, esto es 10 elevado a 5 veces. Es una cantidad bastante, o sea, 10 a la 5 es 100.000 veces. 100.000 veces. ¿No? Y eso es responsable de muchos fenómenos que ocurren a este nivel, ¿no? Por ejemplo, voy a hacer de repente una analogía a escala, ¿no? Imagínense, a ver, uno se puede más o menos estimar lo que es un metro, ¿no? Si el radio nuclear fuera un metro, ¿ok? El primer electrón se encontraría ¿a cuánto? A 100.000 metros. O sea, 100 kilómetros. A 100 kilómetros. ¿Y qué hay acá? Absolutamente nada. Vacío. Esa es la materia es así, la materia es completamente vacía. ¿No? Completamente vacía. Y alguien decía, ¿no? Cuando nosotros empezamos a escudriñar la materia, o sea, la parte microscópica, nos damos cuenta que no hay una continuidad, sino es discreta. ¿No? Por ejemplo, esto lo veo yo discreto, mira, esto yo lo veo discreto. ¿No? O sea, perdón, lo veo continuo, que estoy hablando, lo veo continuo. A mi nivel, ¿no? Visual lo veo yo continuo. Pero si esto lo mando a un microscopio electrónico, esto va a parecer una red. Si yo sigo utilizando un
instrumento mucho más, con mayor resolución, pues voy a ver que esto, dicho en otras palabras, ese sólido va a estar formado por átomos, ese átomo va a estar formado por núcleo y electrones, y me voy al núcleo, voy a encontrar ahí ¿qué? Protones. Si yo quiero ver protones, ¿qué voy a encontrar? También voy a encontrar ahí partículas dentro. ¿No? Entonces, resulta que discreto. Ahora, si yo me voy a la parte macro, ¿no? Igual, se me voy a dar cuenta que el universo es tan inmenso que más hay vacío que otra cosa. ¿No? O sea, discreto, puntitos por acá. Ok, entonces, esto es muy importante para entender, ¿no?, cómo es que se forman los iones. ¿No? Por ejemplo, si yo tengo acá un núcleo, ¿no?, vamos a poner acá un núcleo, y esto tiene electrones por acá, aquí hay otro núcleo, y hay electrones también por acá. Entonces, ¿qué sucede? Ahora, yo hice el ejemplo, o sea, la analogía de un metro, ¿sí o no? Un metro y estaba a 100 kilómetros o 100.000 metros el primer electrón. Pero cuando yo voy a llegar a ese átomo, lo primero que me voy a encontrar es ahora con electrones, ¿sí o no? Con electrones. Entonces, ¿dónde van a estar las partículas cargadas positivas? A 100.000 veces más allá. ¿Me dan cuenta? Entonces, imagínense que si mi trabajo fuera sacar cargas positivas. Entonces, yo llego al átomo, o sea, me encuentro ahí con los electrones y tendría que irme 100.000 veces más allá para traer, digamos, esa partícula cargada positiva y traerlo acá a la superficie. Traerlo así, o sea, es bien complicado. Entonces, todo esto de repente explica de alguna manera por qué cuando vamos a formar iones lo hacemos ganando o perdiendo electrones. Porque no hay otra manera. ¿Dónde se encuentra? O sea, si yo quiero formar un ion positivo, no es que voy a traer un protón, ¿no? Sería complicado traer esto. Y mejor es perdiendo electrones. Y si quiero formar un ion negativo, lo que hago es ganar electrones. Y de esa manera, todo a nivel externo entre esos dos. ¿Ok? Entonces, es de esa manera que se van a formar, ¿no?, esos famosos. Ya sabemos que el átomo neutro pues es, ¿no?, igual cantidad de partículas cargadas positivas y negativas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Esto también permite de repente que algunas partículas puedan atravesar estructuras, como vamos a ver más adelante lo que es el efecto túnel. ¿Qué más? Esto también es muy importante para la formación, para la producción de rayos X, ¿no? Cuando uno va a producir rayos X, ¿qué es lo que, o sea, cuál es cuál es mi fuente para poder producir ese rayos X? Son electrones. O sea, mi materia prima, en otras palabras, son electrones. ¿Y dónde encuentro los electrones? Fácil, los encuentro en superficie, ¿no? Y si tengo un conductor, los encuentro mucho más todavía. Entonces, son maneras bastante sencillas de poder, digamos, obtener y poder producir. Y más aún todavía, esos electrones van a tener una masa bastante pequeña comparado con una partícula, o sea, un protón, imagínate. Mira, un protón, ¿sabes cuánto tiene de masa? 1836 veces la masa de un electrón. O sea, si yo quisiera, ¿no?, acelerar un
un electrón me va a ser más fácil que acelerar una semejante montaña, ¿no? Entonces, todo eso debido a esas características que de repente pasan desapercibidas, ¿no? ¿Okay? Bueno, esto es el modelo de Rutherford, modelo atómico de Rutherford, y este es el modelo de Niels Bohr, ¿no? De Niels Bohr. ¿Modelo de qué? Esto es de Rutherford y esto de acá de Bohr. Bohr. Sí, Bohr. Niels Bohr. En el caso del modelo de Rutherford, ¿ya? El modelo de Rutherford, los protones, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en el núcleo. ¿Dónde se encuentran los neutrones? También en el núcleo. Entonces, todo lo que se encuentra aquí se conoce como núcleo. ¿Y dónde están los protones? Los protones están orbitando alrededor de ese núcleo, pero lo están haciendo de manera acelerada. Dicho en otras palabras, ¿no? Si yo tengo acá el núcleo, ¿no? El núcleo, y este núcleo es positivo, ¿no? Y si aquí está ese electrón, entonces ese electrón es negativo, ¿no? Negativo. Con este positivo, entonces va a haber una atracción, ¿no? Una fuerza de atracción. Por eso, pues. Pero como este está girando alrededor ¿no? del núcleo de manera acelerada, pero una partícula cargada, cuando es acelerada, pierde energía. Entonces, si pierde energía, ¿no? Si pierde energía y a la vez está sometido a una atracción, o sea, se va a dejar llevar, ¿sí o no? Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que supuestamente esto debería describir, ¿no? Algo así. Entonces, como va perdiendo energía y a la vez va ¿no? Y al final va a caer ¿dónde? Va a caer en el núcleo. Entonces, si eso ocurriese, ¿qué pasaría? Se debería de encontrar electrones en el núcleo, pero nunca hasta ahora no se han encontrado. Por lo tanto, es un error ¿de quién? De Rutherford, ¿no? Es un error de Rutherford. Pero si hubo un error, entonces alguien tiene que corregir ese error. Y ese error fue Niels Bohr. Entonces, Niels Bohr, ¿qué es lo que dice? Para más o menos solucionar ese error, es que cuando ese electrón se encuentra orbitando en esa capa estacionaria o órbita estacionaria, ¿no? Esa órbita estacionaria, ¿qué es lo que dice? No gana ni pierde energía. Y por lo tanto, siempre va a estar ahí. ¿Ok? Ahora, si ese electrón de esa capa absorbe energía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Si esto tiene una energía y este electrón absorbe energía, entonces este electrón puede venir a este nivel, ¿no? De acuerdo a la energía que absorbe, o de repente viene a este nivel, o de repente absorbe mucha energía, que esto es ionización. Entonces, ¿qué es el proceso de ionización? Es el proceso por el cual, ¿no? La radiación, partículas, etcétera, o electromagnética, cuando llega a ese átomo, es capaz de arrancar electrones, ¿no? Entonces, eso es el proceso de ionización. Entonces, imagínense si fuera un átomo neutro, al arrancar de electrones, ¿qué va a suceder? Se va a formar pares iones. Se va a formar pares. Ok, pero si no logra
Si no lo logra sacar, o sea, si no lo logra arrancar, ¿qué es lo que hace? Lo lleva a una capa, ¿no? A una capa mayor, ¿sí o no? Y esto se conoce como excitación. Excitación. Entonces la radiación, cuando llega a esa partícula, a esos electrones, lo que pueden hacer es, si lo arranca, lo ioniza. Pero si no lo arranca, y lo puede excitar y lo lleva a otro nivel. ¿No? Pero también puede ocurrir lo siguiente, ¿no? En este caso, todo este proceso es un proceso de absorción. Y imagínense que aquí está un electrón, está en un nivel excitado. Entonces, en algún momento, de repente, esto viene a este nivel, pero como en este nivel tiene que tener una energía, el resto de energía, para poder ocupar ese nivel, lo va a emitir como rayos X característicos. Rayos X característicos. Bueno, a quien le toca rayos X, ellos nos van a dar una cátedra de lo que es cómo se producen los rayos X. Okay. Entonces hay un proceso de absorción de energía, ¿no? Y emisión de energía. Cuando absorbe, entonces puede ser arrancado o excitado. Arrancado es ionizado y el otro excitado. Ahora, de acuerdo a las capas, ¿no? La capa K, si pusieran ver acá, esto K, L, M, N, O, P, Q, de repente, capas, cuanto más cerca está esa capa al núcleo, está más ligado, ¿no? Más ligado. Entonces, si una capa, por ejemplo, si un electrón se encuentra en la capa K, ese electrón estará fuertemente ligado. ¿Ah? Fuertemente ligado. Pero si ese electrón está en una capa bastante externa, estará débilmente ligado, ¿no? Débilmente ligado. Esto es muy importante porque cuando se hace interacción de la radiación con la materia, puede haber efecto fotoeléctrico como también efecto Compton. Entonces, según lo que se define, dice, ¿no? El efecto fotoeléctrico, ¿no? Ocurre cuando ese electrón está fuertemente ligado. Entonces ya tenemos la idea de dónde va a arrancar, ¿no? ¿Ok? Pero si nos dicen por ahí, ¿no? En otra definición, el efecto Compton ocurre cuando los electrones están débilmente ligados. ¿Y dónde encontramos electrones débilmente ligados? En la superficie de ese. ¿No? Entonces eso va a ser muy importante porque con eso podemos nosotros optimizar para aplicar en radiodiagnóstico o en terapia. ¿No? En terapia. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuál capa tiene mayor energía de ligadura ahí? La L, ¿no? Cuanto más cerca se encuentra al núcleo. Entonces, esos son los modelos, ¿no? Los modelos atómicos. Ok. Un átomo, dice, está completamente especificado por esa forma. Por esa forma. Eso nos representa un núcleo, ¿no? Así se llama. Tiene una característica, ¿no? Que en este caso se define por el número de masa y el número de protones. Esto, ¿cómo se conoce? Se conoce como número atómico. de masa. Y el otro es el número atómico. Bueno, ¿qué más también? Se conoce como número de nucleones. Ajá.
nucleones. Ya, por si acaso, ¿no? O sea, vaya, se me ocurre preguntar ya no números de masa, números de nucleones. ¿No? Qué O sea, complicado. números de nucleones, todas las partículas que se encuentran dentro de ese núcleo. Entonces, SA, ¿a qué sería igual? SA sería igual, entonces, como es número de nucleones, número de neutrones más el número de protones. Protones. Ah, sí me acuerdo. Este Z se conoce como Número atómico. número atómico. Atómico. También número de protones. Sí, sí. Número de protones. Ok. Pero este Z define, ese Z define el elemento químico. El elemento. O sea, si ese Z es igual a 1, entonces sería hidrógeno. Si es igual a 2, sería L. 3, litio, y así sucesivamente. ¿No? Acuérdense que el Z, ¿no?, determina el elemento químico. Ok, y de acuerdo a esos valores, entonces podemos tener, ¿no?, isótopos, isótonos, isóbaros, isómeros. Isómeros, isóbaros, isótonos. Bueno, entonces para nuestro caso, isómeros va a ser definido de esa manera. Ya saben que como nosotros tenemos un idioma bastante exquisito, ¿no? ¿Sí? Y hay un montón de sinónimos por doquier, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, isómeros dice que mismo Z y N, diferente estado de energía nuclear. En este caso, tecnecio 99, por ejemplo, meta estable. Perdón, tecnecio 99, este es el estable. Y aquí está el tecnecio 99, meta estable, o también algunas veces lo representan así, 99 asteriscos. Sí, estos son, ¿no?, inestables o excitables. Está en un estado excitable, ¿ya? Un estado de energía, en este caso nuclear. Mira, tienen las mismas, la misma N, el mismo Z, pero ¿qué sucede? Uno está en un estado fundamental y otro en un estado excitado. ¿Ok? Radioactividad. La radioactividad fue descubierto, o sea, me refiero a la radioactividad natural, fue descubierto por Becquerel en 1896. De hecho, que más más famosa se hizo pues los esposos Curie, ¿no? Los esposos Curie, ¿no? Pero Becquerel es el que descubrió, ¿no?, la radioactividad natural. Pero ¿qué es la radioactividad natural? Perdón, la radioactividad en general es la emisión espontánea de radiación directamente desde un núcleo inestable o como consecuencia de una reacción nuclear. Puede ser en forma de partículas alfa, beta positivo, beta negativo, o radiación electromagnética. Pero acuérdense que la radiación electromagnética
habíamos visto ahí, eran rayos X y también rayos gamma. Pero fíjense de dónde está viniendo eso, del núcleo, ¿no? Y eso es rayos gamma, ¿no? Obviamente, rayos gamma. Entonces, cuando hablamos de esta emisión espontánea, eso hace recordar un poco lo que sería una reacción, en este caso química, ¿no? En una reacción química, entonces, ¿qué pasa? Si A más B, que esto van a ser los reactantes, y esto va a dar lugar a C más D, ¿no? Y esto van a ser los productos. Entonces, lo que puede ocurrir es que en esa reacción se libere calor o se necesita calor para que se haga esa reacción, ¿no? Entonces, este Q es el valor, ¿no? Justamente que se libera o que se necesita para hacer eso. Entonces, esto cuando era mayor que 0 era exotérmica, también exoenergética, y esto era endotérmica. ¿Qué sucede cuando es una reacción exotérmica? ¿No? Yo agarro el A con B, ¿no? A con B y empieza la reacción espontáneamente. Pero si yo tengo una reacción que es endoenergética, ¿ya? Yo agarro A con B, A con B, A con B, ¿qué pasa? Se repelen. Nada. ¿Por qué? Porque a ese A con B yo tengo que mandarle energía. Recién ahí va a ocurrir la reacción. Pero acuérdense que entonces la radioactividad es remisión espontánea. Pero ¿qué más? ¿Qué más se va a diferenciar acá? Es que esa desintegración va a ser de ese núcleo. ¿Okay? Ya no hay reactante, solamente hay un núcleo ahí que, como está inestable, tiene que estabilizarse. Y para estabilizarse tiene que emitir algún tipo de radiación. ¿Y cuál va a ser eso? Puede ser partículas o radiación electromagnética. ¿Okay? Pero siempre, como es espontánea, entonces va a ser con un valor Q mayor que C. Entonces, cuando la emisión es espontánea, entonces lo que pasa es que es si hacemos la analogía con una reacción, esto va a liberar energía o calor. Constante de decaimiento representa, dice, la probabilidad de que un núcleo radioactivo se desintegre en la unidad de tiempo. ¿Por qué entonces probabilidad? Lo que pasa es que la radioactividad es un fenómeno probabilístico, ¿no? Es un fenómeno probabilístico. Entonces, en este caso, la ley fundamental del decaimiento radiactivo va a estar dado por esta relación n igual a n sub 0, e a la menos lambda. N es el número de núcleos radiactivos después de un tiempo t, ¿no? Y n sub 0 es el número de núcleos radiactivos para un tiempo t igual a 0. Lambda es la constante de decaimiento, que como ven, ¿no? Representa la probabilidad, ¿no? Que ese núcleo radiactivo se desintegre en la unidad de tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que ya ha transcurrido desde n sub 0, para el tiempo t igual a 0, hacia el tiempo t. ¿Okay? Pero aquí podemos observar también algo. N sub 0 va a ser igual a E lambda por t, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces, ¿cómo está relacionado? Está relacionado inversamente. Pero aquí, si esta es una constante, entonces el que va a variar acá es el tiempo. ¿Qué pasaría si el tiempo es infinito?
¿cuánto sería el n? Si el tiempo es infinito, ¿cuánto sería n? Sería corto, no infinito. Si el, ¿ok? A ver. Si el tiempo es infinito, ¿cuánto sería n? Mayúscula. Cero. Cero, ¿no? Cero. ¿No? ¿Por qué? Porque es Porque inverso. si esto es, el tiempo es infinito, entonces todo esto daría lugar a n sub 0, e, lambda y todo esto por infinito. Todo esto sería infinito, entonces esto sería n sub 0, todo infinito y esto es igual a 0. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos da a entender esto? Que si yo tengo una muestra radioactiva, nunca va a llegar a 0. Nunca. No, nunca va a llegar, porque esto va a ser como una asíntota. Mira, y esto va a seguir. ¿No? ¿Cuándo va a ser igual a 0? Cuando recién llega al tiempo infinito. Pero como el tiempo no puede ser infinito, entonces significa que siempre va a haber radiación. Ok, ¿eso qué nos dice? ¿No? Que si yo en estos instantes agarro un detector de radiación y lo pongo acá, voy a tener una lectura, a pesar que no hay ninguna muestra radioactiva. Pero eso se conoce como radiación de fondo. Esa radiación de fondo está constituida por la radiación natural y también la radiación que llega del espacio, o sea, la radiación cósmica. Entonces la radiación cósmica más la radiación natural, eso nos va a dar ¿qué? Nos va a dar pues la radiación de fondo. Ok, radiación de fondo. Entonces, ahorita en cualquier lugar va a haber esto. Nosotros ya convivimos con la radiación. Ahora, si tengo aquí un equipo de rayos X o tengo un equipo para tratamiento de cáncer, por ejemplo, una unidad de cobalto, entonces, ¿eso qué tipo de radiación va a ser? Una radiación artificial. Entonces, cuando se va a medir o se va a determinar, entonces voy a tener la radiación artificial más la radiación de fondo, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Bueno, ahí ustedes ven